Está en mi canal de YouTube. ¿Lo puedo suscribir? No he pensado. ¿Qué pones? Bueno. Son las definiciones sobre los elementos importantes, objetivos importantes de la historia. Eso eran unas filitas, eran esos. Este. 3, 4. ¿Cuáles eran los grandes grupos que se conocían, que ahora se conocen como trastornos? ¿Cómo qué? Como trastornos. ¿Cuál? Epilepsia, después. Manía, después. Locura verdadera. Eso es importante, claro, Baile zambito, sufocatio intellectus. bueno, la historia de la psicopatología es más o menos similar, ¿no?, a la historia de la Casi te preguntamos. Entonces, no se olviden. Dairis. La historia de la psicopatología, psico significa psique, ¿no? Patología es Enfermedad. enfermedad. Dice que es trolo, ¿no? Dice que es puto. Así hecho la. No, no puedo. Dice borra. Eso va falso, la verdad. Sí, ¿no? Bueno, ¿dónde se va? ¿Cómo es que era esto? La historia de la psicopatología, ¿no? Ya venían estas enfermedades mentales, pero antes no se conocían como trastornos mentales. Entonces, ya inclusive en la época en que Homero escribió la Ilíada y la Odisea, ¿han leído ustedes esto? En el colegio. Estaba en quinto de primaria. Entonces, Obviamente, pues. del siglo IX Vos antes buscabas en de internet, ¿no? Sí, buscaba película. que esta conducta ya había una Resumen de la obra. o llamado como ahora lo conocemos como psicosis actualmente. Entonces se interpretaba como una forma de castigo para los que ofendían a los dioses. Y de esto trata, ¿de qué trata la Odisea? ¿Qué trata la Odisea? Isaac. No, ni me acuerdo de qué trata eso. ¿De qué trata la Odisea? ¿Qué nos indica la Odisea? Una rebelión. Yo le he dicho de cosas 2 veces y no me acuerdo. ¿Qué tiene que ver? Batallas. Batallas por el ¿De qué poder. trata la Odisea? Una rebelión. Los mitos, una historia contada. Exacto, ¿no? Era Los eso. mitos, Solo me acuerdo que empezaba por el final y terminaba por el principio. Eso me acuerdo, che. Me acuerdo que me emputaba, pero no entendía. Efectivamente se creía, ¿no? Algunos dioses, por eso indica antes de Cristo, ¿no? Te gustan los Algunos vestidos. dioses Para vos. que indicaban de que había el dios del Para cuando estés en amor, casa, el dios cuando estés limpiando, así. habían algunos Cuando yo te mando a lavar los platos, eso. Hay indicaban que usar eso. Pero manda la María. ¿Cuál María? Es la que va a limpiar mi casa. incluso ¿Verdad? indicaban que si ofendían o realizaban alguna ofensa, que si iban a tener algunas alteraciones mentales, era castigo de los dioses, ¿no? Era castigo de los dioses. Si había alguna no solamente enfermedad mental, sino física, o algo que sucedía en los pueblos, entonces indicaban a las personas que era producto del enojo de los dioses, ¿no? Que estaban viniendo a castigar. Entonces, esa era la creencia antigua. Y entonces la terapia se llevaba a cabo en un conjunto de templos dedicados a esculapio. Por eso vemos
Dios de la ustedes, salud. ¿no? Y hay van a ver la historia de lo que son los primeros, inclusive padres de la medicina, que después van a ir viendo. Y le indicaban a él el Dios de la salud, ¿no? El Dios de la salud. Ya después, posteriormente, se indicaba que eran filósofos, psicólogos, porque antes de eso, antes de Cristo, ¿no? Como les decía, eran los dioses y algunas personas dedicadas a venerar a los dioses. Inclusive existía el Dios de la salud. Cada templo era una estructura con una forma de laberinto en la cual las personas con padecimientos mentales caminaban y dormían hasta que por fin llegaban al centro, ¿no? del laberinto. Y se creía que durante este proceso, Pulapi, o sea, este Dios, se hacía cargo de sus sueños y los Pulapi, que es el Dios de la salud, que le indicaban las personas, ¿no? Entonces les colocaban esta clase de laberintos antiguamente a los enfermos mentales y cuando llegaban al centro, dice que este Dios les curaba. Y aquí está Hipócrates, que describió los primeros ataques epidémicos. Entonces, es muy importante esto porque acontecía en los primeros alteraciones epilépticas que fue visto y fue descrito en Hipócrates. Que claro, antiguamente no se conocía como epilepsia como tal, ¿no? Entonces pero sí, esto de esta denominación sí es antigua, ataque, ¿no? Los ataques descritos por Hipócrates, bueno, que se manifestaban por alteraciones o sacudidas musculares que producían las personas. Entonces, posteriormente ya se indicó que era epilepsia. E incluso, ¿no? Hipócrates indicó que llegó a la conclusión de que eran provocados por un cerebro enfermo. También Hipócrates describió lo que es la depresión. Y aquí es importante esto que Hipócrates realizaba. ¿Por qué? Porque inclusive veía a las personas no solamente como un estado de tristeza, sino que también realizaba la observación de las personas que ya tenían ideas delirantes, es decir, que estas personas, los pensamientos eran diferentes, eran tipo irracionales, no eran naturales, ¿no? Entonces, esto es importante lo que realizaba Hipócrates. ¿Y qué hacían antes, por ejemplo, con lo que ahora se conoce las crisis de ansiedad, de fobia, el miedo intenso, que es la fobia? Entonces, antes que se hacía, ¿no? Las técnicas terapéuticas de descanso, baño y dieta, como les indicaba en la anterior clase, practicaban esto de la quimioterapia, los baños de las tinas con agua helada. Y también algo que en ese entonces estaba era lo que es la dieta. La dieta es muy importante en la alimentación. ¿Qué ustedes creen en la dieta que aumentaba y que disminuía? ¿Cosa? ¿Con la dieta? ¿Cómo ha dicho Doc? Perdón. ¿Qué aumentaban en la dieta o qué disminuían? Aumentaban ¿Qué carne. comían? ¿Qué creen que Hipócrates o ¿Plantas? aconsejaban que tienen que comer, que tienen que disminuir y que
Disminuir la carne. Disminuir la carne. Disminuir la carne, dice. Ey, no. No era eso, no. Sí. La gorda. Para disminuir. Hay algo que es muy importante. Ustedes han visto antiguamente, ¿no? Se veían un poco las personas obesas en su momento. Mayormente eran robustos, entonces la capacidad que tenían era porque además de poder realizar trabajos forzados, entonces tenían esta capacidad de poder tener una alimentación, pero si ustedes también No sé cómo hay bonito mucho videos. lo que es el agua, pues ya posteriormente con la llegada directamente del vino, ¿no? Entonces es muy importante esta dieta que practicaban en ese entonces. Y por eso les había indicado la anterior vez también, había plantas, inclusive ya había plantas medicinales. Y sí, pues. Si no queda ver ese tiempo. Entonces consumían mucho de eso. Y ven las películas romanas, han visto, ¿no? Inclusive tenían muchas coronas, algunas plantas, ¿no? Muchos practicaban y realizaban estas infusiones medicinales, infusiones de plantas. Che, eso acá tiene que ver con salud mental. La alimentación era muy Están poniendo importante historia. y en la alimentación también lo que es ¿Será? las plantas, lo que es las verduras. Es muy importante. Qué malo. Por eso les veo, las personas viven inclusive, ahí en la imagen está Hipócrates y todos estos que trataban a estas personas con trastornos mentales. Entonces, también eran más robustos, no había en ese entonces, no obesidad, no había, pero poco escaso. Después tenemos a Platón, ¿no? Entonces, es muy importante este autor, ¿no? Que más tarde se consideró un filósofo y psicólogo. Entonces, él decía que la psique era igual el alma, ¿no? Él decía y creía que la conducta desequilibrada surgía de los conflictos entre la emoción y la razón, que posteriormente vamos a ver que es verdad más. ¿No? Les decía la anterior vez que tenemos que tomar en cuenta estos autores, porque es muy importante. ¿No? Actualmente, sí, también se da una credibilidad a Platón. ¿Por qué? Porque lo que es en la mente, les decía, que están nuestras emociones. En nuestra mente están nuestras emociones y hay un sistema que van a avanzar tal vez en neurología, que es el sistema límbico. El sistema límbico se encarga de nuestras emociones y lo que es el sistema o también el frontal se dedica a la razón, ¿ya? El lóbulo frontal, en nuestro lóbulo frontal está la razón. Por eso que nosotros decimos que hay dos cerebros, el cerebro emocional y el cerebro racional, viene de la razón. El cerebro racional se encuentra por el lóbulo frontal. Y el cerebro emocional se encuentra el sistema límbico, donde más o menos se encuentra. Sin volvamos. Neurología, pero es muy importante para poder dar credibilidad a lo que dice Platón, ¿no? Y entonces esto hemos visto ya en clases
de tumores que ya Platón nos indicaba. Edad media. Entonces, en la Edad Media vemos ya San Agustín nos indicaba este sacerdote que analizaba los pensamientos, sentimientos y motivaciones, ¿no? Entonces, inclusive veía aquí, no olviden que los sacerdotes les decían que tienen, ¿no? Inclusive tienen y llevan psicología, parte de filosofía y psicología, entonces están muy entendidos en la materia de poder ver las emociones, los sentimientos, los pensamientos. Entonces, San Agustín veía esto y nos indicaba de que hacía como un autoanálisis para poder verificar dónde se encontraba y por qué había, ¿no?, unas alteraciones en las motivaciones, por qué había dolor en las personas, por ejemplo, cuando veía una muerte, un duelo, ¿no? Y desde ahí, desde entonces, se ha creado inclusive lo que son las confesiones. Y actualmente los sacerdotes, ¿no?, realizan esto de las confesiones a todas las personas para poder identificar el dolor que pueda producir a una persona. Y gracias a San Agustín, por ejemplo, las personas podemos, ¿no?, ¿qué es esto? No es más que una catarsis que hacemos las personas al confesarnos, al poder expresar nuestras. Y aquí está la inmunología que muchas veces nos había indicado, inclusive, ¿no?, la anterior vez. Producto de esto, de la brujería, de la magia, entonces indicaban antiguamente que eran los trastornos mentales producto de Rápido. vamos a repetir. Quiero que Chayla, anteriores clases de lectura crítica, de hecho, ¿no? La anterior ha sido introducción y ayer hemos avanzado. Finales del siglo XVII y XVIII surgió lo que se denominaba la fisionomía. ¿Qué es esto? Esto es el arte de juzgar el carácter, la personalidad, además del sentimiento. Y actualmente se conoce, hay una Fisiognomía. Así es, fisiognomía. a nivel de los rostros, que inclusive se verifica. Y en el video está realizado esto. Se verifica que a partir de los rostros se conoce qué tipo de personalidad tiene, ¿no?, la persona. Y incluso estas personas que han sido asesinos, que han matado más personas, más mujeres, se verifica y se está estudiando por qué desde sus rostros. Entonces, estas personas en el Instituto de investigaciones que hay, que tiene Bolivia, están estudiando, y inclusive a nivel mundial ya hay, ¿no?, ya hay, ustedes pueden ver en las películas, ¿no?, colocan su rostro, identifican y vía que es el sistema en la computadora hay un sistema y directamente les puede dar la señal de qué tipo de persona, qué tipo de persona. Ese es mi nombre. Este otro, que es Franz Joseph con la frenología.
de baños y yo fríos, siempre y decía eso. había No te da sangría risa. también, o sea, había muchas cosas, ¿no? que hacían No me queda la que verdad. actualmente esto no Tampoco. se tendría que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque está penado, porque inclusive ya Es tan rápido. pues, Mierda. No escribe nada. miren, inclusive hasta esto se ha llegado, ¿no? Que se finge ir, ¿no? Una preparación que contenía hierro, imagínense, ¿no? Y es que hasta ahora Está loco, no es vago. es muy fundamental estas cositas que vamos a ver, que están viendo, porque es razonable, ¿no? Si ustedes ven, si ustedes inclusive van a estudiar algunos y van a verificar los tipos de trastornos que tenemos, hay algunos trastornos, ¿no? Trastornos depresivos que llegan y que incluso realizamos laboratorios que además de una depresión nos dan anemia, ¿no? Este tipo de trastornos nos dan un síndrome anémico. Entonces, y miren, a este tipo de personas inclusive se les da hierro, se les da todo. ¿Por qué? Porque estas personas estaban, sus síntomas eran, ¿no? Eran somnolencia todo el día, entonces se les cataloga a estas personas y van a ver los criterios de diagnóstico según el DIE-10, el DSM, vamos a ver posteriormente, que tienen lo más específico. Entonces, no solamente es el problema mental, sino también es el problema físico. Y entonces, ¿cómo se puede, ¿no? Por eso la OMS dice, la Organización Mundial de la Salud, no se olviden que la ausencia de salud no es solamente la ausencia de la enfermedad, sino es la ausencia de la alteración mental. Porque tiene que ver lo físico con lo mental. Sí, estaba buena esa solución de Campero. No sé por qué pienso así. Esto es importante. Ya este autor, Philip Fidel, fue un líder en la reforma de poder realizar los hospitales mentales franceses. Y allí ya se realizó, ¿no? La agrupación de personas con enfermedad mental para que ya no puedan estar divagando, no puedan estar delincuentes y puedan estar en un centro. Felipe Pinel. Ya se realizaban los primeros hospitales. Hace frío acaso. Hace calor, boludo. Y antiguamente, hasta el siglo XX, se ha seguido todavía realizando esto de los hospitales mentales, donde los pacientes se quedaban, y eran prácticamente la familia en hospital, ¿no? Entonces se quedaban de forma definitiva. Actualmente, en el siglo XXI, ya se ha realizado la desmanicomialización. Entonces eso van a ver en todos los libros actuales, porque ya no se realiza esto de la hospitalización definitiva o de la hospitalización indefinida. Entonces, más bien, se ha hecho de que por eso se ha englobado la salud mental. Entonces, se ha hecho de que tanto psicólogos como psiquiatras, psicoterapeutas, que puedan rehabilitar a los pacientes de tal manera que pueda realizarse una inserción a la sociedad y a la familia. Por eso está la desmanicomialización. Entonces se llamaban manicomios a los hospitales mentales. Y actualmente eso se está
pasar en los niños. Bueno, estos son más los tratamientos que se realizaban en los manicomios. ¿Qué fue bien? Y era bastante, por eso actualmente se ha, como les decía, a nivel mundial se ha penado ya esto de que no se puede realizar estos tratamientos, porque son tratamientos además de brutales, además de que se les realizaba algunas alteraciones físicas, como consecuencia daba, por ejemplo, consecuencias térmicas, ¿no? Porque ustedes miren cómo les colocaba inclusive con cadenas. No sé si les comenté, pero no estamos lejos. Nosotros hemos visto en una comunidad súper de Chaco Chuquisaqueño, continúan las personas, todas las personas en la antigüedad. Seguimos todavía, que había una persona con esquizofrenia, un jovencito de 25 años, les cuento esto, de una familia, que la familia no sabía, o sea, la familia era campesina, ¿no? Y no sabía que tenía enfermedad mental. Entonces, según ellos, que ha ido al monte y ha regresado así. Entonces, cuando ha regresado, actuaba así de manera, tenía su ataques de agresividad, tenía alucinaciones, entonces ellos le han encerrado en un cuarto y le daban por ahí, como era agresivo, entonces le han echado llave y solamente por una ventanita le pasaba su comida. Entonces imagínense, y le habían, para que no, porque él era agresivo, entonces físicamente, entonces le han encadenado y le han colocado en un clavo, entonces el clavo estaba uno a su mano y no por su un clavo, ¿ha dicho? Y estas personas han hecho eso para su protección, ¿no? Y como era su hijo, su familiar, entonces ya tenemos que darle de comer Empezó a afilar el machete y por eso me la policía la nuestra. todavía seguimos, no sabían pues que las personas que existía un tratamiento, que existía medicamentos y no sabían que era un trastorno mental que se podía solucionar. Así que nosotros llegamos con la defensoría, con trabajo social, con todo. Defensoría que era el niño, ¿era? Llegamos todo Sí, para ¿no? que Tenía 23 años, 24. fuera el muchacho Pero y defensoría, papi. Así que, y más bien, ¿no? Tiempo Se reía cada rato. seguro, porque el chico no estaba Sí, esto estaba muy serio. estaba casi piel y hueso, no comía bien. Entonces, imagínense, todavía estamos. Pero dice que era más Y eso les cuento que era el 2016. Estoy botando el pedo. Soy un boludo. Y actualmente ya se realiza, como les decía, esto de la desmanicomialización. Entonces, actualmente lo que hacemos y los que han ido a la práctica han podido ver, ¿no? Que algunos pacientes ya no se les tiene encerrados, ya tienen diferentes actividades, inclusive realizar tanto físicas, manualidades, ejercicios físicos, hay también que juegan, ¿no? Realizan deportes. Entonces, para que puedan tener una inserción familiar, una inserción social, puedan volver a trabajar, que eso es lo que se quiere. No realmente
tal vez no van a poder ser normales, pero vamos a realizar a que puedan tener una independencia. ¿Sí? Eso es lo que ¿no? Porque no olviden que la familia no va a estar toda la vida. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yes. Mira todo. Qué desgracia.